Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en nuestra 10ª lección, donde exploraremos el libro de los jueces y, por supuesto, ese fascinante libro suplementario que es el de Ruth. ¿Desde dónde partimos? Pues exactamente desde el momento en que Josué muere. Él nos deja un panorama bastante interesante, ciudades-estado independientes asignadas a cada tribu. Y déjenme decirles, esto marca el inicio de una era súper turbulenta, de verdad, muy movida para el pueblo de Israel. ¡Empecemos! Rápidamente les cuento cómo va a ser nuestro recorrido histórico y teológico hoy. Primero, una introducción al periodo. Luego veremos el famosísimo ciclo de los jueces. Pasaremos a la historia de Gedeón, la caída de Sansón, nos detendremos en la profunda teología del sufrimiento y cerraremos con el libro de Ruth, un trayecto espectacular que nos va a dejar una base buenísima. Bueno, pasemos a nuestra primera sección, la introducción al periodo y la muerte de Josué. Imagínense esto, Josué acaba de morir, y de repente, Israel se encuentra en una crisis tremenda. Sí, han tomado la tierra, pero solo las colinas, cero valles. ¿Por qué? Porque les faltaban carruajes y caballos. Para colmo, caen en el gravísimo error de mezclarse con sus vecinos cananeos, y peor aún, terminan rindiéndole culto a Baal. Así que la gran pregunta que surge aquí es, ¿quién es el sucesor de Josué? Bueno, la realidad es que por un buen tiempo, Israel se queda literalmente sin un líder que tome el timón. Dios ya les había advertido, no hagan alianzas con los cananeos y destruyan sus altares. Pero como decidieron desobedecer, el Señor les da una advertencia durísima. Él no va a expulsar a esos pueblos. Al final, se convertirían en sus opresores y sus dioses en una trampa mortal para ellos. Ahora, para entender bien la raíz de toda esta crisis, tenemos que irnos al Shema, allá en Deuteronomio 6. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos, tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Piénsenlo un momento. El texto nos muestra algo trágico. La generación que creció en el desierto y adoraba a Dios murió, y la que le siguió simplemente no conocía a Yahvé. ¿Qué pasó? Que esos padres no supieron comunicar su fe. Fallaron rotundamente en cumplir el Shema y no pasaron esa fe vital a la siguiente generación, algo que era absolutamente necesario para sobrevivir en medio de tantas costumbres paganas. Vamos con la sección 2, el ciclo de los jueces. Aquí hablaremos de pecado, esclavitud y salvación. Durante esta época vamos a ver un patrón súper claro, una especie de círculo vicioso constante. Paso 1. El pecado. Los israelitas se portaban mal y abandonaban a Yahvé. Paso 2. La esclavitud. Como consecuencia, Dios los dejaba a merced de sus enemigos y terminaban esclavizados. Y el paso 3. El surgimiento de un juez. Cuando tocaban fondo, Yahvé hacía que se levantaran estos jueces, que básicamente eran libertadores temporales que los rescataban. Pero ¿saben qué es lo más frustrante? Que en cuanto el juez moría, ¡pum!, volvían a caer en el pecado y a veces portándose incluso peor que sus padres. Increíble, ¿no? En total, hubo 12 jueces en este periodo. Entre los primeros figuran Otoniel, Ehud, Samgar y Débora. Y quiero detenerme un segundo en Débora porque es un personaje fascinante. Fue la única juez mujer. Y no solo eso, también era profetisa y ejercía su rol con una autoridad absoluta. Imagínensela sentada bajo la famosa palmera de Débora, resolviendo todos los pleitos de los israelitas y además dirigiendo la guerra nada menos que contra el general cananeo Sísara, una verdadera líder en todo el sentido de la palabra. Esto nos lleva a nuestra tercera sección, la historia de Gedeón y cómo se logra la victoria a través de la humildad. Gedeón es, sin duda, una de las figuras clave de este periodo. Cuando Dios lo llama, su respuesta es súper reveladora. Dice algo así como, oye, mi familia es la más humilde de la tribu y yo soy el último en la casa de mi padre. Entonces, ¿qué hace Dios con Gedeón y su ejército? Bueno, presten atención a esto. Dios escoge lo más pequeño, lo menos poderoso y lo hace todavía más débil. Obliga a Gedeón a reducir drásticamente el tamaño de su ejército. ¿Por qué? Para que quedara clarísimo que la victoria venía de Dios y no de los hombres. Dios le dice, es mucha gente. Si yo les entrego a los madianitas, los israelitas creerán que ganaron por sus propios medios. Al final, con obediencia, confianza y mucha humildad, derrotaron a un enemigo que los superaba en número, 450-1, o sea, una locura. Y saben, esta misma dinámica la vemos calcada en el Nuevo Testamento.
Fíjense en el Magnificat, cuando la Virgen María exclama que el Señor dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y San Pablo nos confirma esta misma realidad en 1 Corintios cuando escribe que Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio y lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes, todo con un propósito: que ningún mortal pueda alabarse a sí mismo delante de Dios. Es exactamente la misma enseñanza. Y así llegamos a la sección 4, Sansón y su caída. Una historia de inmensa fuerza pero también de gran debilidad. Hablemos del juez más famoso de todos, Sansón. Su historia es súper compleja, marcada por un nacimiento casi milagroso y una fuerza sobrenatural gigantesca que le daba el Espíritu de Dios. Pero para entender por qué Sansón era así, tenemos que saber qué es un nazireo. Básicamente es un voto de consagración total a Dios. Como parte de ese voto, Sansón no podía beber alcohol ni cortarse el cabello. Ahora, no se confundan, la teología aquí es muy clara. No es que su cabello fuera mágico como en los cuentos, para nada. La fuerza de Sansón venía directamente de Dios, de su alianza y fidelidad a Él. Mantener el cabello intacto era solo la manifestación externa de esa entrega absoluta. Así que cuando Él revela su secreto, lo que realmente hace es demostrar que ya no es fiel a Dios y por eso pierde su fuerza. Y aquí encontramos un contraste simbólico que me parece fascinante. En hebreo, el nombre Sansón significa del sol, es decir, el que está aliado con Dios, mientras que Dalila significa oscuridad, representando esa seducción pagana. La misión de Sansón era luchar contra los filisteos, pero seamos sinceros, él estaba más interesado en estar con las filisteas. Al ceder ante Dalila, Sansón no solo entrega su secreto, entrega su alianza misma con Dios. Trágicamente, el sol de los israelitas termina siendo eclipsado por la noche de los filisteos. Esta caída nos deja una advertencia tremenda sobre la falta de templanza. San Ambrosio lo resume de una manera brillante. Escuchen esto. El fuerte y poderoso Sansón estranguló un león, pero no pudo estrangular sus propias pasiones. Rompió las ataduras de sus captores, pero no pudo romper las ataduras de sus propias lujurias. Es muy duro, ¿verdad? Nos muestra cómo el pecado y las malas compañías pueden llevar a una devastación espiritual total. Pasemos ahora a nuestra quinta sección, la teología del sufrimiento. Vamos a ver cómo se entrelazan la justicia, la paciencia y la misericordia. Viendo tantas guerras y sufrimiento en esta época, es normal preguntarnos, ¿por qué un Dios que es perfecto permite el mal o deja que los malvados triunfen temporalmente? Bueno, analicemos cómo actúan los atributos divinos aquí. Primero, vemos la justicia divina. Dios permitía que los israelitas fueran sometidos por causa de sus propias infidelidades. Segundo, entra la misericordia divina. Cada vez que Israel clamaba a Dios arrepentido, Él los perdonaba. Tercero, notamos una infinita paciencia divina, porque vaya que los israelitas volvían a caer una y otra vez. Y cuarto, el propósito de todo esto. Las pruebas están destinadas a la conversión. Dios permitía el sufrimiento simplemente para que su pueblo reaccionara y se arrepintiera de tanta idolatría. Llegamos a nuestra última sección, la número 6, el libro de Ruth, una hermosa historia de lealtad y providencia. Cronológicamente, la historia de Ruth encaja justo en medio de toda esta época caótica de los jueces. Y aquí presenciamos una paradoja teológica que te deja pensando. Por un lado, tenemos al pueblo de Israel que tenía la obligación de adorar a su único Dios verdadero, pero lo abandona por ídolos de madera y piedra. Y por otro lado está Ruth. Ella era una mujer moabita, una pagana. Y sin embargo, hace exactamente lo contrario. Abandona sus ídolos paganos y elige al Dios de su suegra Noemí. Es decir, una extranjera termina demostrando el nivel exacto de fidelidad que le faltaba por completo al mismísimo pueblo escogido. Y miren cómo Dios recompensa esa lealtad tan profunda. Introduce a Ruth nada menos que en la línea genealógica del Mesías. Piénsenlo, primero tenemos a Rahab, una cananea de Jericó, luego a Ruth, una moabita pagana. Ambas son escogidas por Dios debido a su fe y conversión. La línea va así. Boaz, que era hijo de Rahab, se casa con Ruth. Ellos tienen a Obed. Obed es el padre de Jesé y Jesé es el padre del rey David. ¡Qué maravilla! La providencia divina nunca deja nada a la casualidad. Orquesta todo para atraer a personas de todas las naciones a su alianza eterna. Entonces, ¿qué deberíamos llevarnos nosotros de la vida de Ruth? Pues muchísimas virtudes dignas de imitar. Primero, su apertura total a la conversión. No se dejó atar por el miedo ni por apegos a su gente, sino que tomó la decisión valiente que Dios esperaba de ella.
Fue súper humilde, obediente y súper trabajadora y responsable. En resumen, una mujer de la que definitivamente todos podemos aprender muchísimo hoy en día. Para ir cerrando, la Escritura sella este periodo tan turbulento con un versículo final en el libro de Jueces que lo dice todo. Jueces 21:25 declara: Por aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. ¡Qué frase tan contundente!, ¿no creen? Es el cierre perfecto que nos deja a la expectativa de la próxima gran era, la unción y llegada de los reyes. Y bueno, para darle un cierre solemne a este análisis, me gustaría compartir textualmente con ustedes la primera parte de esta hermosa oración final de nuestra lección. Dice así: Señor Dios Padre Todopoderoso, que nos conoces y amas infinitamente porque somos tus hijos. Tú que con frecuencia tienes que corregirnos, cuando nos salimos del camino que nos lleva a ti, tú nos rescatas y haces que pidamos tu ayuda y tu perdón. Así hiciste con el primitivo pueblo de Israel, así haces con nosotros. Gracias por tus gracias de humildad y arrepentimiento. Que la fe que tú nos das a conocer en estas clases podamos comunicarla a nuestra familia. A todo el que quiera oír hablar de ti, Señor. Que no nos importe si no nos hacen caso, que sepamos que tú nos usas para comunicar tu palabra y que eres tú el que hace que ese mensaje rinda frutos. Y cuando nos venga el sufrimiento, la persecución o la injusticia, podamos recordar que esas cosas son para nuestro bien espiritual y que no siempre suceden porque tengamos culpa, sino porque tú vas preparando un plan de salvación perfecto, y que sepamos que tú estás con nosotros muy especialmente en esos momentos. Enséñanos a confiar en ti, aún en los momentos difíciles y en el sufrimiento. Gracias, Señor. Amén. De verdad, qué palabras tan profundas. Tras este recorrido por la historia de los jueces y de Ruth, yo los dejo con esta pregunta final para reflexionar. ¿Estamos realmente listos para confiar en ese plan perfecto de salvación, incluso cuando nos toca atravesar momentos donde no podemos verlo del todo claro? Hasta la próxima.